Thank you. We have Said Lopez from Honduras. Said is a lawyer, a specialist in human rights. He's a worker. He has worked as a political activist and defender of LGBT human rights since 2017. He has served as executive director of the National Platform from Transgender Men and Women of Honduras, which name is Somos Trans, leading training process on leadership, self-esteem, human rights, human mobility, and public policies. And we have Federico Grania from Uruguay. And Federico has made a great work. He's a national director of social cultural promotion of the Ministry of Social Development of Uruguay. He has also been an LGBT activist from civil society organization. And Brianne Titone from United States. She was elected as the state representative for the 27th House District of Colorado in 2018 elections. She served in the 17th Colorado General Assembly, and she is the first openly transgender state legislator elected in Colorado, and the fourth elected in the United States. Again, some applause. What we are going to do is we are going to make a little assessment of what we are going to talk about, and then give some times to our panelists to give their opinions. And after, we will have some questions to the panelists, and afterwards, the public will have the opportunity to ask them questions too. So first, we would like to state that it is not possible that we waited for us transgender person to create the laws that will make the inclusive policies. But we must generate non-discriminating space and the outset for the trans person to evaluate. It is necessary, we think, that we have to build accessibility conditions so that trans people can coexist in those spaces. And in order for that to happen, we think employment and education is a main thing. And the integral law of Uruguay stating about that, it is a great advancement that now we know that 2% of the quotas of all the scholarship offered by the state agencies are transferred to the transgender person. And at the time of registration, what only has to be done for those applicants to have the scholarship is to be asked of the gender identity. We think that we can generate great employability and policies for our trans people. And in regard of health, we think that the transition of transgender people has given a rise of serious public health. We all know that we are, us trans people, facing great issues in matter of getting to who we are and who we want the world to see that we are. So the health problem is really bad. We have medication, hormones, and sometimes there's no endocrine and accompanying process for that. And we think this is an issue that should be addressed. Home clinics, injections, and silicone, those are important for transgender person because they want to feel at ease in their bodies and feel at ease in their mind. And from that part, I am going to start asking a few questions. First, I would like to start by Federico. And Federico is known as he's a well-known activist from Uruguay. And you were part of a governmental organization called Ovejas Negras that was dedicated to defend the right of LGBT people. And we know that you perform different functions within the Federation of University Uruguay. What we want to know is, what was the decision to get out of activism, public sectors?
No, no. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas y agradecer a la gente de Caribe Afirmativo y el Victory Fund por la invitación. Es cierto, como muy bien señalaba la pregunta, que desde mi desarrollo personal participé antes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay como un militante de esa federación y también participé hasta el 2015 del colectivo Ovejas Negras, que es uno de los colectivos más importantes de mi país. Esa discusión en realidad para mí no fue un problema, ¿no? La discusión sobre cómo pasar del activismo hacia la política partidaria o hacia un lugar de gobierno. ¿Por qué? Porque antes de ser un militante universitario y antes de ser un activista LGBT, era un militante político. Participaba de una juventud política que en ese caso era la Juventud Comunista del Uruguay. Entonces, por lo tanto, en realidad hay una interseccionalidad en mí de todos esos aspectos. En realidad para mí no existió un conflicto en pasar a ser un funcionario o ocupar un cargo de dirección pública. Eso como primer punto. Segundo, y como para ir redondeando y aportando a que todas podamos contar un poquito a qué venimos, otro de los problemas que tenemos en esto es cuando se generan las discusiones que se dan a veces desde la sociedad civil o desde la población en general, que quienes, a ver, esto lo voy a poner como un ejemplo, estamos muy acostumbrados a que empresarios dirijan o sean ministros. Y estamos acostumbrados a que eso esté bien. Pero cuando alguien de la sociedad civil llega a un espacio de decisión, aparecen un montón de críticas. Y a su vez, muchos sectores de la sociedad civil critican ese paso diciendo que supuestamente las personas lo hacen para mejorar su situación individual. En ese caso yo he tenido la suerte de pertenecer a una coalición de izquierdas que está en el Uruguay en el gobierno hace 15 años, la cual, por ejemplo, cualquiera de nuestros funcionarios, nosotros un porcentaje de nuestro salario va para el financiamiento de nuestro partido y, por ejemplo, en mi caso personal, abandoné un cargo gerencial en una empresa privada y hoy gano un 30% menos del salario que ganaba cuando estaba en esa empresa privada o aplicando un cargo público. No fue por el interés personal. Entonces, esa es una forma también de construir hacia el otro, como uno no ocupa espacios para tener una carrera, sino ocupa espacios para transformar la sociedad. Thank you, Federico. But regarding the law, to pass this law, what were the political and social conditions that were in it so that it can happen? And we would like to know, did it become a platform to encourage homophobia? And if it did not, what did you do to avoid that? Hay tres condiciones claras. La primera es un movimiento social muy fuerte. Solo como para dar una foto, en el Uruguay el movimiento social históricamente vinculado al LGBT nace a la salida de la dictadura en el año 85 y no tenía mucha presencia, un movimiento que hasta los inicios de los 2000 convocaba en sus marchas unas 400, 500 personas. Ese es el motivo de fundación de nuestra organización. Ovejas Negras se funda discutiendo la necesidad de mirar lo LGBT desde una visión interseccional. ¿Qué quiero decir con esto? No solo peleamos por los derechos de nosotros como personas LGBT, sino analizamos nuestra sociedad a través de desigualdades de clase, a través de las desigualdades étnico-raciales, obviamente las de género, y ni que hablar de los derechos de las personas LGBT. Eso nos permitió generar una alianza muy potente con otros actores del movimiento social. El movimiento sindical, el movimiento feminista, el movimiento afro-uruguayo, ¿no? de personas afro de nuestro país. Y la foto es esta. En el 2004 convocaba la Marcha del Orgullo 400 personas. La última Marcha de la Diversidad, que se hace todos los viernes de septiembre, los últimos viernes, perdón, del mes de septiembre, convocó 120.000 personas. Y eso se dio un proceso de 10, 12 años. Y ese proceso de construcción, en esa etapa, a mí me tocó estar en el movimiento social.
y a veces nuestro país fue muy conocido entre el periodo del presidente Mujica por el avance entre el 2010 y 2015 de la agenda de derechos, ¿no? El aborto, la aprobación del aborto legal, la ley de salud sexual y reproductiva, la liberación de la marihuana, una ley de acciones afirmativas para la población afro, la ley de matrimonio igualitario. Bueno, todo eso se construyó en esta alianza desde la sociedad civil. Fue la sociedad civil que acordó incluso hasta el orden que se iba a presentar la demanda. ¿Se entiende esto? No peleamos todos para ver qué entraba primero. En realidad se acordó entre distintos actores de la sociedad civil que el orden era: primer aborto, porque hacía más de 30 años que las mujeres en Uruguay peleaban por la despenalización del aborto; segundo, matrimonio igualitario; tercero, acciones afirmativas para la población afro; y cuarto punto, la liberación de la marihuana. Y veníamos del 2009 de ya haber aprobado, antes del matrimonio igualitario, por esta visión interseccional, la ley de identidad de género. Entonces, esas son las condiciones: un movimiento social fuerte, aliado con otros actores. Entonces, la demanda no era una demanda solo del movimiento LGBT, sino pasó a ser parte de la demanda del movimiento feminista, de la central sindical, de los movimientos afro. Después, voluntad política. Este es el segundo eje. Un partido de gobierno con mayoría parlamentaria y mucha voluntad política, ¿no? Nosotros logramos que esa mayoría parlamentaria generara que esta ley se aprobara. Después, mucha articulación de distintos actores dentro de distintos niveles del Estado. Esta ley no es fruto de una o dos personas, es fruto de una articulación de un Consejo Nacional de Diversidad que el presidente genera por decreto en el 2015, apenas asumimos esta responsabilidad, en la que participa todos los ministerios del país, la Universidad de la República, el sistema educativo por decirlo de una manera, la primaria y la secundaria, participan las cámaras empresariales, las organizaciones del movimiento social de la diversidad, participa también, ya dije, las empresas, y en realidad ahí durante un año se discutió esta ley. Entonces generó un acuerdo social bastante grande que permitió la articulación de otros actores, ¿no? Desde el Ministerio de la Salud se trabajó muchísimo sobre este tema y veníamos avanzando en derecho a la salud de las personas trans antes de que existiera la ley. Y eso creo que es el centro que explica nuestra situación. Después, cuando llegó al Parlamento, lo nombro a Martín porque está acá, que es un diputado que también ha sido invitado a esto, es Martín Couto, que tuvo un rol importantísimo en la discusión de la ley, junto a otros y otras compañeras en la Cámara de Diputados y de Senadores. Lo buscan y buscan su intervención, porque su intervención a mí me hizo emocionar mucho. Yo a Martín lo conozco desde que tiene 15 años. Levantá la mano ahí porque Luis lo señala. Lo conozco ya desde el 2005, hace ya como 13, 14 años. Y ver y sentir que hay una generación que viene atrás de uno, que lo supera a uno, es de las cosas más emocionantes que hay. Y articulamos eso, articulamos parlamento, partido político y movimiento social. Sin eso no había transformación. Y en realidad el centro de la política es quién aísla a quién. ¿Qué hicimos? Aislamos a los sectores conservadores. No le dejamos margen al sector conservador. We know that when we talk about laws, there's two aspects. There's making that law, and there's the implementation of that law, which is the detail. We know we have very beautiful law all around the world and in specific countries, but implementing, modifying the legal frame is a fundamental step. We would like to know if there were, in general, gaps or resources or lack of capacity of people in charge. And how did you think about this when you draft that, the law and the regulation? If you can give us some example and specific incentive for the private or public sector that were involved into that implementation, that would be great. So can you tell us more about that? Sí, a ver, luego de aprobada la ley, que se aprobó en octubre del año pasado, estuvimos en este mismo Consejo de la Diversidad Sexual, que además ahora ya no está mucho más firme que antes, porque ahora se aprobó por ley también la existencia de este Consejo. Nosotros íbamos analizando cómo se estaba dando la situación política y vimos la oportunidad de que para seguir posicionando más fuerte la agenda LGBT
teníamos que tener algo más firme, que este consejo fuera por ley. Ahí discutimos cómo se implementaba esta ley. La ley ya está andando desde el lunes de la semana pasada, desde los primeros días del mes de mayo. La ley se está implementando en distintas áreas. Tiene 5 componentes que yo tiene varios componentes. Quiero compartir los 5 más importantes y contarles cómo se ha implementado en cada uno de ellos. El primer componente que tiene es una acción reparatoria para todas las víctimas de violencia estatal de la población trans. Nuestro país sufrió una dictadura del año 73 al 85 y las personas trans fueron víctimas realmente del terrorismo de Estado y fueron apresadas por ser meramente personas trans. La ley tiene un componente en el que, frente a una comisión que ya está instalada, las personas trans nacidas antes del año 1974 van a poder ampararse a esta prestación, que podríamos decir es como una especie de pensión o jubilación, para explicarlo de alguna manera, que repara los daños que el Estado uruguayo generó a estas personas y los niveles de exclusión. Ese es un primer componente que fue pensado para, podríamos decir, las personas trans mayores, las cuales va a ser muy difícil integrar de alguna manera u otra al mundo del trabajo. El segundo componente que para nosotros fue central es la línea de educación. Nosotros ahí, como muy bien se decía, el 2% de todas las becas que da el Estado en todos los niveles educativos quedan reservadas para las personas trans y lo único que tienen que hacer es en el momento en que se anotan a solicitar la beca, autoidentificarse como una persona que habita esa identidad. El tercer componente se reserva el 1% de todos los cargos del Estado en todos los niveles de gobierno, en el nivel nacional, en los gobiernos departamentales o provinciales, en los municipales y en las empresas públicas estatales. Nuestro país tiene la empresa pública de telefonía, la empresa pública de distribución de petróleo, la empresa pública de energía eléctrica. Bueno, todas nuestras empresas públicas tienen que reservar un 1% de sus puestos hacia personas trans. Y después ahí hay, que es el nudo, nosotros tenemos equipos que están capacitando, en este proceso empiezan a capacitar a todos los responsables de recursos humanos de todos los ministerios, de todas las empresas, son 165 instituciones que tenemos que capacitar. Nuestro equipo de trabajo ya tiene la experiencia de haber implementado otra ley, que es la Ley de Acción Afirmativas para las Personas Afro. A mí me tocó, junto a nuestro equipo, tratar de implementar esa ley y ya sabemos cuál esfuerzo necesitamos de trabajar no solo con los gerentes de recursos humanos, sino con todos los equipos de recursos humanos de las empresas públicas o de las instituciones del Estado para que realmente la ley se aplique, ¿no? Que ese es el centro. Y el otro componente es el tema de salud. Por suerte, nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud, que hay prestador público y privado. El prestador público había avanzado muchísimo en el reconocimiento de derechos de personas trans. Lo nombro aunque no esté, que el doctor Márquez liderando una unidad en uno de los hospitales que se generó desde el 2013 como punto de referencia, un acuerdo entre la Facultad de Medicina y el prestador público del Estado, donde más del 30% de las personas trans del país fueron atendidas e iniciaron sus procesos de hormonización y de procesos de reasignación de sexo. En realidad ya estaba, eso nosotros lo que hicimos fue blindar con la ley procesos que ya se estaban dando como prestación pública desde el Estado y obligar a los prestadores privados a dar los mismos derechos que se daban en el prestador público. Esos son como los componentes más claros de cómo se está implementando el proceso. Incluso, solo último dato, desde que se abrió la parte de la prestación reparatoria, al día de hoy ya 80 personas solicitaron la prestación reparatoria. Tengan en cuenta que antes de la ley nosotros hicimos un censo nacional de personas trans y la población trans que detectamos a nivel nacional es de unas 900 personas aproximadamente y los cálculos que tenemos es correcta la cantidad de solicitudes que estamos teniendo a la fecha y lo que tenemos previsto, los recursos, como se planteaban, para poder hacer frente a este proceso. A ver, el Ministerio de Economía y Finanzas participó de esta discusión y eso habla bien de un ministro de Economía y Finanzas. Piénsense a un ministro de Economía y Finanzas de un país
discutiendo la realidad de 1000 personas. ¿No? Lo digo numéricamente, ¿no? Digo que a veces dicen que no importara. Bueno, cuando los derechos importan, un ministro de Economía de un país tiene que estar discutiendo la realidad de 1000 personas. Thank you so much, Federico. Now we go into overview with Yeren. You are a very, very, very great activist with a presence, a media presence that is really strong. And when we talk about presence, we talk about visibility for trans person. And the first question asked is, how do you visualize that visibility without the morbidity and the burden of exposure, of the exposure that cause trans people? Because whenever trans people expose themselves, it means danger. And how do you cope with that? How do you deal with that? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un poco difícil mirando desde el contexto de mi país, Paraguay, un contexto donde está avanzadísimo la gente conservadora y que no lo ha tomado solamente sociedad civil, sino que está dentro del poder. Mi país es un país donde 26 ciudades se han declarado pro vida y pro familia. El Congreso de la Nación se ha declarado pro vida y pro familia. La Cámara de Diputados también, y con ese terreno ya lo digo todo, ¿verdad? Yo creo que si vamos a pensar a nivel regional, yo creo que siempre vamos a estar en el morbo de una sociedad, de una comunicación, de esa gente que justamente no colocan ahí. Y mucho más en un contexto de criminalización. Ahora, si bien yo creo que desde la regla Trump, desde otros movimientos, desde otras organizaciones, hemos venido articulando a nivel regional y nos hemos empoderado, nos hemos fortalecido y hemos crecido en datos, en evidencias, y son cosas que nadie y que podemos revertir el tema del morbo, ¿verdad? Porque con estadística uno puede decir, mira, esto está pasando en tal ciudad, en tal región, en tal país, y bueno, yo creo que eso hace que nosotras nos posicionemos cada día también y que las evidencias hablan por sí solas. Claramente lo decíamos, y una estadística que siempre nos sorprende es el tema que tengamos una probabilidad de vida de 35 a 40 años, ¿verdad? Entonces eso hace que realmente no tenemos que posicionarnos. Y lo otro que también venimos articulando, yo creo que desde la región, es que no nos importa si nos van a colocar en el morbo. Lo importante es que visibilicemos la realidad y que lo coloquemos más allá de si somos profesionales o no, más allá de si tenemos oportunidades, porque de eso también basta. Bien lo decía vos, a mí me costó muchísimo tiempo llegar a una candidatura y todo el morbo que se generó eso, ¿verdad? Y cómo trabajar sobre eso. Whenever we speak about facing the public, there's one question, the question of security. And is there any design security for trans person in your country? And how, if yes, how it is, and how can they guarantee the safety of certain citizens that are very different from others? No existe ninguna política de seguridad en mi país. La seguridad la hacemos nosotras desde nuestro conocimiento justamente, si bien ustedes saben que la población trans a nivel regional, el último dato que sacamos con el informe de la regla trans habla de un 98% de ejercer el trabajo sexual. Es donde más también se instala el tema de la inseguridad, el tema de los homicidios y asesinatos. En mi país no existe ningún modelo, ninguna política, pero quiero resaltar sí dos políticas que me interesan muchísimo y que lo venimos observando. El de Costa Rica, una política, y el de Uruguay, que si bien yo creo que son modelos que tenemos que ir aterrizando a nuestros países, ¿verdad? Porque cada país tiene su contexto también. Entonces, en el caso de Paraguay,
lo veo difícil, pero lo estamos marchando. Yo creo que lo único positivo que puedo hablar de Paraguay es que en el 2015, con la presentación de un informe de asesinato de personas trans en Paraguay, que viene del año 1989, en época de Strone, en época de la dictadura, y el 2018 fueron más de 70 casos de homicidios trans no esclarecidos. Eso hizo que nosotras tengamos que llevar a una audiencia temática a la CIH, y de esa audiencia hicimos la primera audiencia pública en el 2015, que Paraguay estalló, ¿verdad? Se prendieron todos, no sé, las iglesias y todos se prendieron, ¿verdad? Pero bueno, ahí estuvimos nosotras haciendo la audiencia pública, y lo que nos pareció también interesante, y que yo creo que hoy también es un llamado a todas las personas que estamos acá, es que justamente hay que dar oportunidades a las personas trans. Las personas trans tenemos voces, podemos discutir, tenemos que sentarnos a discutir, que no discutan por nosotras, justamente porque somos nosotras las que sabemos, y son nuestros cuerpos los que resisten, y son nuestros cuerpos los que saben qué es la violencia, qué es el estigma y qué es el prejuicio. Quick questions, because I think it is really important that we know about it. If there is no safety for these citizens, is there any constructive experience that has been done besides that public event that happened? And if there's a dialogue between the police and the trans, we would like to know about it. No, en Paraguay no. En Paraguay no hay. Ahora estamos viendo experiencias en otros países, como dije, el de Uruguay, que queremos ver para poder llevarlo, ¿verdad? Todos los programas. Y bueno, yo digo, eso no existe, pero quiero resaltar algo que creo que es un paso, como el contexto de Paraguay es muy hostil. Yo creo que se ha conformado una mesa multisectorial que fue también impulsado por el proyecto RECLACTRAN en el país. Durante 3 años seguimos estando en esa mesa, donde hay representantes de las instituciones. ¿Cuál fue el retroceso que mi país en el 2018? Justamente un nuevo gobierno. El nuevo gobierno implica todo un nuevo comienzo de discusión, y nos costó mucho que se siga instalando la mesa. Entonces yo, como buena práctica, lo único que creo que mi país tiene es esa mesa multisectorial. Merci. Thank you so much. Sorry for the French. Now we have to ask Brian. Brian asked some questions. And first of all, Brianna is a kind of an heroine because she won a campaign against all odds. And we would like to know how did you do that? How did you achieve to win that campaign? How was the agenda of proposal? What was it based on? And is there any promotion of rights exclusively to LGBT people during that campaign? Yes, well, thank you for having me here today. My district has always been a heavily conservative district, and it was kind of a long shot for me to win, just being a Democrat in a Republican district. But that didn't deter me, because I had come out as being trans just a few years before I decided to run for office. And there was a lot of incentive for me to work for the LGBTQ community, because I was now part of that. Before that, I wasn't really involved much in politics, but I've always been a volunteer in my community, working as a volunteer firefighter and trying to become a federal law enforcement agent. When all that didn't work out for me, I wanted to continue the work of being someone who worked for the community. And running for office seemed to be the right thing for me to do. I was able to help the most people that I could. And to do that, I really had to reach out to the people in the district. And as a trans person,
and as a Democrat in a Republican district, I had an extreme disadvantage. One thing that I had on my side was the dissatisfaction in the U.S. federal government. The election of our president, our current president, really got a lot of people motivated to change the way things were going to be headed. I was one of those people. But I needed to ride that momentum of that dissatisfaction with good policy and really just trying to work on finding out what was important to the people in the district. My district being predominantly older, Caucasian, and just very well-educated people, they all came out to vote, and historically they always did. So 78% of the people vote in my district historically. So I had to convince all the people that vote to vote for me in the majority. So we set out to talk to people in person, and can imagine that I had a little apprehension doing that in the beginning, not knowing how people would receive me at the doors. But I didn't lead on being a trans person. I didn't advertise being a trans person. The media did a good job at telling everyone that I was a trans person. But what I was really after in talking to the people at the doors was what's important to you. As a voter, as a constituent, as a citizen, what do you need? What can I do for you? And being very authentic, my voice does not match my appearance. It's very organic and authentic, and people responded very well to that. I tried not to be very rehearsed in my speeches. I tried to speak from the heart, and that was very well received. I didn't come across as a typical robotic politician. And that really helped earn people's trust, that I wasn't a career politician. I was really just a person, just like anyone else, that had a heart in the community to try to do things for them. So we knocked on 50,000 doors, and when the votes were finalized, out of the nearly 50,000 votes that were cast, I won by 439 votes. Wonderful. One question, two questions in one. We know that the political arena is run by men, and you said you were a firefighter and then a geologist. We know that these departments are run by men, and we would like to know, how did you manage to bring both your intelligence and your worth as a woman into these arenas? And for political agendas, we also know that most political parties are run by men. And was it difficult for you to make alliances? And especially, we know that religious groups run those things too. So how did it go for you? How was it? When I used to work as a geologist, I traveled all over the world, working different places with different countries, and working in the mining industry, there were a lot of very masculine people that I had to work with. And me, I was a closeted trans person, so I did a lot of pretending and playing along, and I got really good at trying to read people and find the strengths that we have in common and work on those strengths and commonalities in order to get our work done. When it comes to the legislature, I try to also do the same thing. It's trying to be a bit of a comic and tell some jokes and find out what's important to different people by finding out more in their background and asking them about that. And it's just like being on the campaign trail and getting people to win me over to them. It's not about me. It's always about the people that I'm talking to. It's all about them. And when it's about
the other person, they are more inclined to talk with you more. So I just adapted that kind of way of thinking to being in the State House. Fortunately for Colorado, we have a near majority of women in the State House, so it's not very male-dominated. And that was very comforting for me going there to the House. Because we had a lot of women, we have a woman speaker of the House. Everyone in the row in the House are women in my row. So it's very comfortable for me there. And I didn't really have to deal with a lot of that masculinity problems that a lot of people have. It's really just important for us to try to make those relationships with the other side, with people that we don't agree with, because a lot of times the Republicans on the other side of the aisle often came to me wanting to know more about me, and I was really encouraged by that as well, because I didn't expect them to actually want to have anything to do with me for taking their colleagues' seat away, as well as being someone who is different in that House. Thank you so very, very much. Now we are going to ask Said questions. We know that in the Central America, a factor that drives people to the United States is murder or being violated. And according to the Trans Murder Person Observatory between 2008 and 2015, Honduras was one of the countries with the highest average of transgender murder committed in the world. So if you could give some insight about that situation, it would be great. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Pues obviamente sí, en efecto han habido muchos asesinatos. Bueno, en general a la población LGTB, pero con más énfasis a la población trans, específicamente un poquito más a las mujeres trans. Yo creo que todo esto parte, o vamos a hacer un pequeño contexto empezando, o que se dio la ruptura, ¿no? La división entre el 2009 en adelante, cuando sabemos que en el 2009 fue cuando fue el golpe de Estado en Honduras, que es de ahí prácticamente donde empieza todo el agobio, la persecución para la población LGTB y obviamente para la población trans, ¿no? Ya que este movimiento, o nosotros como población, fuimos los que de manera pues acuerpamos y apoyamos en ese momento al contexto que estaba, ¿no? Sí sabemos que, bueno, el contexto Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador es el mismo. Sabemos que estamos viviendo asesinatos, estamos viviendo homicidios, crímenes de odio en general, no específicamente llegando al asesinato, porque ya el hecho de que te violenten tus derechos, ya el hecho de que no tengas acceso a un servicio indispensable o fundamental, pues obviamente eso ya es un crimen de odio, ¿no? En Honduras, voy a hacer un contexto así como entre salud y educación y acceso a justicia, un poquito ahí para no perderme el hilo, porque hay tantas mujeres bonitas y me estoy poniendo nervioso. No, o sea, en el tema de acceso a la justicia para personas trans o para personas LGTB es bien precario. O sea, hay una situación extrema de violación de derechos humanos, no hay acceso a justicia, no existe un protocolo o un procedimiento de atención, en este caso a mujeres trans, donde yo accedo al Ministerio Público, un ejemplo, a poner una denuncia. Yo como un hombre trans quiero ir a poner una denuncia por violación a mis derechos, porque me violentó mi derecho un operador o un funcionario público, un policía nacional o un policía militar, que eso pasa consecutivamente o pasa a diario en nuestro país, ¿no? Por parte de los colectivos LGTB y por parte de los comités de personas trans en Honduras hemos estado trabajando de cerca o hemos estado trabajando de lleno en tener acercamientos con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia y obviamente con todos los entes que son prestadores de servicio en el tema de acceso a la justicia, ¿no?
para la implementación de un protocolo de atención, tal vez no diferenciado, porque a mí en lo personal el tema diferenciado no me gusta porque lo considero exclusivo, simple y sencillamente que sea un tema de una atención integral, ¿no? Que sea un tema de inclusión, o sea, una atención igualitaria entre todos y todas, ¿no? Y pues básicamente en ese proceso hemos estado trabajando en el proceso de salud, ni hablemos porque ahí definitivamente no hay nada, no hay una atención integral a personas trans, no hay una atención integral para personas LGTB o personas que viven con VIH o personas con discapacidad. O sea, el tema del contexto de salud en Honduras es macaneado para todo el mundo. O sea, imagínense si es macaneado para todo el mundo, imagínense específicamente para la población trans. Pues no tenemos acceso al tratamiento, no tenemos derecho a las hormonas, de hecho es prohibido que un endocrinólogo, un médico especialista te haga tu tratamiento o tu proceso, ¿no? El medicamento de hecho es caro y si lo encuentras, ¿no? Obviamente que las mujeres trans o los hombres trans que no tienen una capacidad económica, porque sabemos que la situación económica de nuestro país es difícil en general, entonces obviamente toca a lo que me dice mi vecina que funciona, a lo que me dice la otra, cuando realmente no llevamos un control médico y estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Y en el tema pues laboral obviamente nos vamos a ir un poquito donde no existen protocolos, no existe una ley, no existe una política pública donde esté una inclusión para personas LGTB y menos para personas trans. De hecho, es un tema discriminatorio y violatorio que se ha venido manejando dentro de la empresa pública como la empresa privada, obviamente, no te quieren dar un trabajo por el simple hecho de tener una expresión o una identidad de género que no coincide con tu documento legal, ¿no? No se basan específicamente si estás preparado o no estás preparado para ejercer ese trabajo, simple y sencillamente por el hecho de que no coincide o por el hecho de ser una persona LGTB ya no te dan el trabajo. Se ha estado trabajando en acercamientos o tener alianzas con la Secretaría de Trabajo, con la Cámara de Comercio para ver de qué manera se puede integrar una política pública donde sea inclusiva. Sabemos que en este proceso quienes llevan un poquito más de avance es el sector discapacidad y el sector mujeres, pero mínimo, ¿no? Entonces también ver de qué manera nosotros nos acercamos y tratamos de trabajar con la Secretaría para que sea creada una política pública inclusiva en el tema de derecho laboral. I said I take all the time to answer to the beautiful ladies that makes him nervous. We're gonna wrap quickly with two questions that are really strategic. The first one is you talk about non-existent legal services for trans person, but as an activism, as you think about a strategy that can allow that or that can make a favorite environment so that can happen. And we know actually in Honduras there's a campaign against LGBT person by public institution, but also by media and faith leaders. What are the strategies that you think should be used in advance to those public debates in this very adverse context? Claro, de hecho, como repito, nosotros como colectivos trans hemos estado trabajando de cerca o hemos estado trabajando de mano con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Secretaría de Inclusión Social, con el despacho de la designada, que son las instituciones con las que hemos tenido apertura, ¿no? Hemos estado trabajando el tema de una ley de identidad de género para personas trans. Ahora que hace 2 meses atrás estuvo en reforma lo que es la ley del Registro Nacional de las Personas y la ley del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en lo que es una reforma o una modificación a la ley de registro para que las personas trans puedan hacerse el cambio. De hecho, ahorita tenemos implementados 2 procesos. Uno, a través de la vía constitucional, lo que es un recurso inconstitucional, obviamente que a base del artículo 77 que prohíbe, ¿no?, el cambio de nombre de personas trans, y otra por la vía civil, que es un proceso de solicitud a través de la oficialía del registro, el cambio de nombre, aprovechando la coyuntura o el contexto que fue reformada en general la ley, ¿no?
o específicamente el artículo 77 y el artículo 43 de la ley y el reglamento del Registro Nacional de las Personas. Lo que nosotros estamos haciendo realmente como colectivo es acercándonos al Estado, porque creemos que obviamente si queremos combatir y queremos ir avanzando en el proceso de derechos humanos tenemos que acercarnos, ¿no? Yo soy de las personas que creo realmente o fielmente que debemos acercarnos a los entes, debemos educar a los operadores de justicia, debemos educar a los funcionarios públicos para que obviamente avancemos en el tema de derechos humanos y avancemos en el tema de leyes para personas trans. Wonderful. Now we are moving to the question session. That won't be too difficult. So we will start by taking 3 questions per session. So there'll be somebody working around with microphone. So raise your hand and then we will go to the questions and then answers after. Thank you. Alô, buenas tardes. Eu sou Julián Rodrigues, de Brasil. Vou falar num portunhol despacito. Eu trabalhei na alcaldia de São Paulo e criamos programa muito importante chamado Transcidadania, com políticas integrais de emprego, educação e também políticas de saúde. Então, é programa importante que invito você a conhecer, não? É programa municipal para 200 pessoas trans em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, não? E também em Brasil, ano passado, last year, tivemos o reconhecimento dos direitos à identidade de gênero pela Suprema Corte. Então, hoje em Brasil, tu puedes cambiar tu nome diretamente em los cartórios, não? Então, foi uma conquista muito importante. Só esta contribuição para a conjuntura de la América. Next question, please. Buenas tardes, soy Santiago Balvin, transmasculino de Perú. Tengo 2 preguntas. Una de ellas es, ¿qué tipo de acciones se hace desde organizaciones transmasculinas en su acercamiento con movimientos sociales feministas o de mujeres y de derechos humanos para la incidencia de derechos sexuales y reproductivos en transmasculinos? Y lo otro es, creo que a mí me parece muy preocupante en realidad el financiamiento que tienen las organizaciones de transmasculinidades, porque prácticamente es casi inexistente, y me interesa mucho saber porque eso ayuda al fortalecimiento de liderazgos de transmasculinidades, algo que nos falta todavía, ¿no? Last question. Boa tarde, eu sou Daniela, sou do Distrito Federal, Brasília, do Brasil. Com relação às pessoas trans no Brasil, né? Eu estava ouvindo o relato do pessoal do Paraguai, da pessoa que falou pelo Paraguai, que houve, em 2018, aproximadamente 70 homicídios de pessoas trans, né? O Brasil, hoje, lidera internacionalmente os homicídios de pessoas trans, né? São cerca de 400 pessoas trans assassinadas ao ano. E a gente tem, no Brasil, hoje, mais assassinatos do que países que criminalizam a pessoa ser LGBT. A gente tem uma dificuldade política de, por mais que tenha havido avanços, a gente precisa reconhecer que houve esses avanços no termo da política pública. Infelizmente, a gente vive num processo de falsa democracia, né, onde dizem que a gente pode andar de mãos dadas com os nossos amores, né, que podemos assumir nossas identidades de gêneros, mas que continuam nos matando pelo fundamentalismo religioso. A gente hoje é o país, por mais que sejamos católicos, né, reconhecidamente católicos, hoje é o maior país, o número de protestantes é gigantesco, e são essas mesmas igrejas que se pregam a violência, né? Então, a gente tem trabalhado para que se avance na perspectiva dos direitos, né, e foi aprovada agora há pouco tempo a questão da criminalização da homofobia. Né? Na verdade, ainda está em processo de votação no Brasil, no Supremo Tribunal Federal.
A gente já vem arrastando isso há mais de 5 anos e em março começou-se a votação, depois parou e na próxima semana volta. Então, assim, o Brasil hoje ainda não criminaliza a homofobia e as travestis, transexuais, continuam sendo assassinadas e assassinados no território brasileiro. One last question. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín, hago parte de la Alianza Transmasculina Abortera de Bogotá. Bueno, pues quería primero contarles un poco que acá el diálogo con las instituciones no es muy sencillo. Tenemos bastantes inconvenientes como población trans y hablo concretamente de la transmasculinidad. Con respecto a salud, no podemos acceder a una salud digna, tenemos un desabastecimiento increíble de testosterona, además de pues también temas de que los protocolos son extremadamente binarios. En términos de trabajo no hay soluciones con respecto a libreta militar, además de que el 80% de la población trans masculina concretamente ejerce trabajo no formal, ¿sí? La academia se están dedicando a escribir sin nosotros y así no es porque también podemos investigar y además de una política pública fantasma. En esa medida, ¿cómo han sido los diálogos con las instituciones en sus contextos? ¿Cómo han llegado a hacer acuerdos? ¿Cómo han llegado a hacer soluciones? Y además agradecerle a todos y a todas y a todas por sus valientes activismos también y más concretamente a las personas trans. Gracias por ser tan valientes porque no es sencillo. Just before, thank you. It will be 2 minutes per panelist to answer the question, please. Voy a empezar, pues. Bien, contestando la pregunta de lo de los proyectos y donación, obviamente, yo creo que en el contexto latinoamericano los colectivos trans masculinos están invisibilizados y obviamente pues no existen proyectos, ¿no? ¿Es similar el contexto o lo que vive los colectivos de mujeres lesbianas o bisexuales? Están totalmente invisibilizados y obviamente para los cooperantes o la cooperación o los proyectos nosotros no somos tema de interés, por lo menos en el contexto de Honduras no somos tema de interés. Y la otra pregunta. Y con respecto a los temas de derechos sexuales y reproductivos, pues obviamente estamos atrasadísimos, es una violación tremenda de derechos humanos. Imagínate que obviamente, solo imagínate que está prohibido lo que es la pastilla anticonceptiva, imagínate ya los otros procesos. Definitivamente en nuestro país el tema de derechos sexuales y reproductivos no es un tema de agenda debido al involucramiento que existe por parte de los partidos conservadores, la iglesia, la fe, no, son temas de que en mi país son definitivamente pro vida. Entonces obviamente el tema de derechos sexuales y reproductivos no existe. No. We just had a bill recently in the House around comprehensive sexual education, and I think that that's an area where we can really make some strides in educating people, especially on trans-masculine health care. What we were setting out to do was to make sure that when we were talking about sex education in school, that we're talking about the LGBT community and all of the aspects of that, because children growing up these days are really knowing a lot of kids that are different. And when they understand about the children around them in a constructive way, it really helps to open up their eyes to what reality is really like, and it gets rid of a lot of the fears. Another thing that we can always do is work with the religious communities to find the communities that are advocates for the LGBTQ community. And when we find those advocates, when the message is coming from a religious organization, the messenger is a lot more received than it is coming from another person who is not part of that. So you have to balance out the one extreme view of any religious group with a different religious group that's actually saying the opposite thing, to make people think that maybe what the one group is saying is not quite the way it should be. Bueno,
Yo creo que los dos compañeros respondieron el tema de las personas trans. Yo me quiero dirigir a la compañera de Brasil. Si bien es difícil, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que hubieron países que han avanzado, pero realmente no es toda una realidad. Y me enfoco un poco a Argentina, en un país donde en el 2012 tuvo la ley de identidad de género, tuvo el matrimonio igualitario, tiene una ley contra toda forma de discriminación, pero aún sigue habiendo asesinato. En el 2017 hubo 100 personas asesinadas, en el 2018 también, y a lo que va del año son 40 personas trans asesinadas, ¿verdad? Eso refleja que las leyes ni las políticas aseguran donde existe realmente una violencia estructural, una violencia cultural y una violencia social, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que también las personas trans, las mujeres trans femeninas, no binarias y binarias también, hemos comprendido que tenemos que articular, y por eso hace rato decía, ¿quién más que nosotras para saber, y nosotros y nosotres, para saber nuestra realidad y crear una política que nos garantice el pleno derecho, ¿verdad? Yo creo que hombres y mujeres trans tenemos que empezar a articularnos a nivel regional y empezar a discutir, pero no solamente discutir temas, sino que tenemos que meternos en la política, y por eso creo que es importante, y siempre me pareció muy vidrioso el tema de la política, y yo lo vine incursionando porque dije, bueno, la política tiene sus suciedades y hay que reconocerlo. ¿Y cómo hacemos cuando entramos nosotras? ¿Cómo hacemos cuando entramos la población LGBTI? Entonces tenemos que trabajarlo muchísimo, y bueno, vamos a ir generando seguro esos espacios, esas articulaciones, esos diálogos para seguir avanzando y construyendo una política de igualdad, ¿verdad? La democracia es lo que dice nuestro lema, exige igualdad. Como corto en tres de los ejes que se plantearon. Uno, el tema de la financiación. El otro, el relacionamiento de las instituciones con las organizaciones transmasculinas. Yo voy a poner los ejemplos de nuestro proceso. Desde el Estado uruguayo y desde nuestro ministerio generamos una línea de llamados anuales a la que todas las organizaciones sociales que tengan, hay tres líneas, una de trabajo comunitario, otra más bien de investigación y difusión de contenido, y la otra más de articulación regional, que van desde los 3.000 a los $10.000 de financiación. Financiamos por año unos 90 proyectos. Hay una cantidad de organizaciones LGBT que se han presentado. Como hablábamos, trabajamos de una manera interseccional. Entonces, LGBT, afro, mujeres, gente que trabaja la cultura desde lo comunitario. Eso se hace directamente de nuestra dirección con esta visión de tratar de generar redes. Después, en el caso de las transmasculinidades, en Uruguay vivió un proceso muy rico con la discusión de la ley integral para personas trans. Las transmasculinidades estaban invisibilizadas, no existían. Existían, ¿no? Pero no existían en el proceso. Pero tuvieron un rol importantísimo en esta experiencia que contaba yo a nivel de la salud en esta unidad del Hospital San Boa, que les invito a que la busquen por internet, que ahí nace una organización que se llama Trans Boys Uruguay. Nace en ese servicio de salud, no existía una organización transmasculina. Empiezan a ser ahí. Y en el debate con los sectores conservadores tuvieron un rol más importante aún, porque esa organización transmasculina se transformó en el proceso de 3-4 años en una organización que ahora ellos se llaman Trans Boys Familia y Adolescencia. Ese es el nombre, cambiaron la organización. ¿Por qué? Porque hay más de 50 adolescentes cuyos padres, y madres sobre todo, salieron a dar batalla sobre la ley. Y ellas, esos adolescentes, sus padres, participaron del proceso de discusión de elaboración de la ley. Entonces, nuestro diálogo es un diálogo constante, incluso mañana, y en el contexto del 17, el 18 de mayo, empezamos desde el Ministerio, y a pedido de esta organización, un trabajo para familiares de personas trans, ¿no? Empezamos a trabajar con talleres dirigidos hacia familiares de personas trans para abatir uno de los principales problemas que tiene el Uruguay, que es el nivel de expulsión de los hogares de las personas trans, sobre todo en este caso de las mujeres trans. Y esto salió, por ejemplo, a pedido de Trans Boys Uruguay. Nuestro diálogo ha sido constante
y en realidad muchas de las políticas públicas que hemos generado se dieron por lo que decía recién la compañera de Paraguay. Sería muy triste, y lo voy a expresar así, que alguien que proviene del movimiento social hiciera una política pública sin participación del movimiento social. Si no hace eso, si esa persona hace eso, lo voy a decir muy claro. Yo hasta te diría que a mí me erizaría un poquito y si estuviera del otro lado, pensaría si no estaría hasta traicionando de verdad lo más profundo de la causa, que es que este es el rol de alguien que tiene un liderazgo, no su liderazgo. No a dónde voy a estar dentro de X el año que viene, sino qué horizonte abrí para que haya 10, 20, 30, 100 en un año, 2, 3 años. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde voy a estar yo? No importa. Importa que los que vengan nos superen. We will have one last question. One last question, and it's already taken. Buenas tardes, mi nombre es Yuris Brito, represento el colectivo de mujeres trans del departamento de La Guajira, tierra que para los que somos colombianos sabemos que es una tierra de hombres machistas y un grado alto de intolerancia. Mi pregunta es para Briana, que más que una pregunta es un consejo. Más de muchas chicas trans, que creo que los que se encuentran acá presentes en este congreso, tenemos una alta intención de poder participar de nuestras próximas elecciones de Colombia. ¿Cuál crees tú que podría ser el consejo de una ruta, no exacta porque lo exacto no existe, sino una ruta que pueda facilitarnos de forma significativa, de una forma en la que el ser humano, siendo una mujer trans, no pueda caer en ese temor al fracaso? ¿Cuál sería el consejo que le podrías dar a mí y a cualquier chica trans que aspire a próximas elecciones? We will have 2 more questions. There were somebody here next to Gregory. Yes, and there's somebody in the back. Can someone please bring a microphone? Hola, hola, hola. Yes. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Urrutia, soy de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Quería primero felicitar a quienes están exponiendo porque bueno, tenemos el común denominador, agradecer la organización de este evento y contarles que en el estado de Neuquén, en la provincia de Neuquén, hace 3 años estamos en el gobierno, venimos del movimiento social, de la lucha, el activismo en la calle. En el gobierno de Cristina Kirchner pudimos sancionar la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, pero en la Argentina hasta el 2011 estaban los edictos policiales, que eran leyes de la dictadura militar de Onganía, que por ser travesti transexual vas preso 30, 60, 90 días. Entonces el Estado hasta el 2011 te perseguía, hasta el 2012 no te reconocía el derecho de identidad. En el gobierno de la provincia de Neuquén, lo primero que hicimos cuando asumimos, incorporamos a varones trans en el gobierno y a mujeres trans. No podíamos generar políticas para el colectivo LGBT y el colectivo trans sin las voces y la presencia de ellas y ellos. Lo primero que hicimos fue un relevamiento, una encuesta con la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cuántas personas trans hay en la provincia de Neuquén? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son las violaciones? ¿Cuál es la situación del colectivo trans? Mientras tanto, becas educativas para la inclusión de las personas trans sin ninguna condición. Vos sos trans y querés estudiar, el Estado te da una beca. Segunda cuestión, 12 personas trans que se están muriendo, que están viejitas, el Estado le está construyendo, este año las vamos a inaugurar, invitamos a todos a visitar nuestra página, 12 viviendas para que ellas tengan un final de vida digno. Y finalmente este mes se empezó a cobrar, quisiera compartir esta alegría con ustedes. Last question. Bueno, buenas tardes. Rosana Marzán, de República Dominicana. Mi pregunta es para ti, Federico. ¿Cómo en el momento que tú decides transicionar del activismo a la política,
ahorita decías que empiezan los ataques de parte del mismo colectivo, de que lo que quieres es lucrarte económicamente de una posición política. Eso creo que pasa en toda la región y ha pasado creo que en todas las personas que han hecho la transición. ¿Cuáles fueron las herramientas que tú utilizaste o qué hiciste para contrarrestar estos discursos y poder ganar o poder llegar o poder aceptar esta posición política? Gracias. I will answer the first question. When it comes to running for office, identity shouldn't matter that much because it's really about representation of everyone. And in my district, there are not a lot of LGBTQ people. So I couldn't really be the person that was running after those issues. I had to be running after the issues that were important to the people in my district. So when you are able to understand what your district is like and what the people want and what the people need, and then you really focus on those things specifically and avoid your identity completely, that's one way of really reaching the people that are going to be voting for you if you decide to run for office. Also, when you're going out to talk to people, and I'm not sure how you do it all in different places, but where we are in the United States, we have databases of people that we can tell what party they are affiliated with. So I didn't do a lot of talking to the people that were not going to vote for me. I talked to the people that would vote for me or would be likely to vote for me. So I didn't waste a lot of time talking to those people that probably wanted to punch me in the face and not vote for me. So you have to really be smart about who you talk to, getting the alliances with the people that are going to be advocating for you, who are going to be passionate about spreading the message that you're going to bring. And when you find that mix of people to be on your side and the right combination of issues to run on, then it's possible to win no matter where you are, I think. Bien, con respecto a la pregunta específica, yo creo que primero que nada es saber qué quería hacer, ¿no? Digo, porque hay como un proceso que es un proceso personal, pero después es un proceso colectivo. Primero saberme parte de un proceso colectivo, mezclado, mestizo. Cuando digo mestizo es esto de estar en el movimiento social y también en lo político. Hay como una cosa media rara de una pata de un lado y una pata del otro, que a veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Y pide pureza, cuando si hay algo que no somos los seres humanos, somos puros y puras, no existe la pureza. Capaz que, y este continente del mestizaje tiene muchísimo para hablar, ¿no? Y si nos pensáramos más desde el mestizaje, quizás que aprendiéramos muchísimas más cosas, cómo actuar. Entonces, en ese escenario, eso es lo primero, o sea, no pensarme dónde voy a estar, no mirarme en una carrera en que dentro de acá estoy, sino saber qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, lo que decía hoy, y no es un eslogan, quiero abrir horizontes para otras personas. Ese es y ¿cómo sé si hice algo bien? Si hay cada vez más gente luchando por esta causa. ¿Cómo sé si hice algo bien? Si voy a hacer una política pública para personas trans, no puedo hacerla sin consultarlas, ¿no? La primera reunión que tuve fue, asumí el 1 de marzo del 2015, el 15 de marzo recibí a una organización de personas trans que fue la que me reclamó lo que decía el compañero Neuquén. Queremos tener una pensión por haber sido perseguidas. Pero después venían los padres de estos chicos y estas chicas y decían, bueno, queremos que a nuestros hijos se los protejan en el sistema educativo. ¿Y qué hacíamos? Política pública de pedacito, no discutíamos con toda la sociedad el proceso, no educábamos a distintos actores en el proceso. Si lo pensaba desde el punto de vista individual, yo agarraba y hacía esa política pública y en realidad no tenía sostén y no daba el debate con la sociedad, porque me preocupaba de ser yo el que brillara. Y en realidad lo que hicimos fue, ¿por qué fuimos por la ley? Para blindarla, para que crecieran las organizaciones trans. Lo que han crecido en Uruguay, las referentes, las mujeres trans, políticamente hablando, y cómo son respetadas por el sistema político uruguayo en estos pocos años no tiene nombre. ¿Por qué? Porque yo en realidad abrí la cancha, ellas dieron la batalla.
quienes encabezaron la campaña, y búsquenla que es preciosa, la campaña de la ley trans, fueron mujeres y varones trans. El Estado se corrió, dio la discusión, el Ejecutivo planteó, hay que votar esta ley porque esta población está en extrema situación de exclusión. Y después mi rol era correrme. Y ahí el movimiento social tenía que salir a la calle a defender esa ley. ¿Y por qué la defendió? Porque participó un año discutiendo el proyecto. Porque no fue mi proyecto. Fue el proyecto de los ministerios, fue el proyecto de diputados y diputadas, fue el proyecto de la sociedad civil, sobre todo. Entonces, eso, es pensarte en eso. Cualquier persona que solo se piense en dónde va a estar, lo más probable es que genere rechazo después. Entonces yo tengo todo el respaldo de muchísimas organizaciones sociales, pero todo el respaldo. Y de muchísimos compañeros, como en el caso de Martín, que pertenecemos dentro de la coalición de izquierda a distintos sectores. Y no tenemos necesidad de competir, porque le va a tocar a él y después me va a tocar a mí, y así sucesivamente, porque lo que queremos es construir un espacio mucho más grande y una sociedad más justa. Nada más. I would like to thank each and every one of our panelists and finish by saying that what is important about what was said here is that you are an LGBT people, you are a trans person, but first of all, you're human. And as a human being, when you're in position of power, you have to think about other human beings, even though they don't think about us, but when we are leaders, we have to think about the others and make room for everyone to cooperate and live together. And I'm thanking them once again, and I hope everybody had a great time listening to them. Thank you.